Herbert, el buen Señor, siga derramando bendiciones sobre usted y toda su familia y su equipo de evangelización. Yo amo a Jesús, amo su ley. Yo quiero ser como Jesús para reflejar su imagen perfectamente. Quiero inclinarme al pie de la cruz de tal manera que yo sea nada y Cristo sea todo en todo. Amén. Excelente mensaje enviado por el Señor. Dios le siga bendiciendo y fortaleciendo, pastor. Cristo. Y luego la otra cita, Cada día con Dios, una matutina de hace varios años, página 277. Mientras odiaba el pecado con un odio perfecto, podía al mismo tiempo llorar por el pecador. Ahora, ¿por qué odian los cristianos genuinos el pecado mientras que aman a su Salvador? Porque nuestra experiencia debe ser la de Jesús. Repito, ¿por qué razón los cristianos genuinos odian el pecado y aman al Salvador Jesús? ¿Qué motiva al cristiano a vivir una vida santa semejante a la de Jesús? ¿Es el temor al castigo? ¿O es el deseo de la recompensa? ¿O hay una motivación más profunda por la cual el cristiano quiere vivir una vida de santidad? Vamos a Levítico, el capítulo 4 y el capítulo 5, a donde se describe una ceremonia muy interesante del santuario. Allí dice que el pecador traía la víctima al santuario, ponía su mano sobre la cabeza de la víctima y confesaba sus pecados sobre la cabeza de, digamos, el cordero. De esta manera se transfería el pecado del pecador a la víctima. La transferencia del pecado, sin embargo, no ocurría después que el animal estaba muerto, sino mientras el animal estaba aún vivo. Ese es un detalle muy importante porque la víctima representaba a Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué se colocaba la mano sobre la cabeza de la víctima? ¿Por qué la cabeza? ¿Por qué no otra parte del cuerpo? Sencillamente porque la cabeza es la capital del cuerpo. Es el lugar a donde pensamos, razonamos, sentimos, decidimos y escogemos. La víctima, repito, moría tan solo después que los pecados eran transferidos del pecador a la víctima. Trasladémonos ahora al huerto del Getsemaní, a donde esta ceremonia haya su cumplimiento. Cuando pensamos que Jesús cargó sobre sí nuestros pecados, generalmente nos enfocamos en la cruz del Calvario. Él cargó mis pecados en la cruz. Y eso no es incorrecto, es cierto. Pero los pecados en realidad le fueron colocados a Jesús no en el momento de su muerte, sino mientras estaba vivo antes de morir en la cruz. En Mateo 26, 38 encontramos a Jesús en el huerto del Getsemaní. Y él describe la agonía que estaba sufriendo allí cuando fue al huerto. Leamos ese texto, Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo a sus discípulos: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. La tristeza de Jesús fue la que lo llevó a la muerte. Es más, Elena White, como veremos en unos momentos, escribió que Jesús hubiera muerto en el huerto sin que nadie le pusiese un dedo encima, como sucedió mucho más adelante cuando lo azotaron. Es decir, Jesús no murió por sus heridas, Jesús murió por quebrantamiento de su corazón. Ahora, en tiempos difíciles, anhelamos tener comprensión y apoyo
de otras personas a quienes nosotros amamos. Pero el Señor Jesucristo sufrió solo, pisó solo el lagar. Los discípulos durmieron mientras Jesús estaba agonizando. Uno de los propios discípulos de Jesús lo traicionó. Un poco más tarde, Pedro negó a Jesús 3 veces y la última vez usó lenguaje vulgar. Todos los discípulos huyeron y lo abandonaron. En Isaías 63 y el versículo 3 ya se había anunciado proféticamente que el Señor Jesucristo iba a pisar solo el lagar. Dice allí, y estoy leyendo ahora Isaías 63 y el versículo 3, yo pisé solo el lagar y nadie estuvo conmigo. Elena White, en el Comentario Bíblico Adventista, tomo 7, página 931, escribió lo siguiente: Jesús murió fuera del campamento, a donde se ejecutaban felones y asesinos. Imagínense eso. Murió a donde se ejecutaban felones y asesinos. Pisó solo el lagar, llevando el castigo que debía caer sobre el pecador. Aún en el huerto de Getsemaní, parecía que el Padre lo había desamparado también. Satanás, según nos dice el deseo de todas las gentes, torturó a Jesús con la idea de que si seguía adelante con el plan, su plan no iba a producir ningún fruto. Dijo, mira a tus discípulos, no tienes a nadie contigo, lo que tú estás haciendo no va a producir ningún fruto, te vas a perder tú y no vas a salvar a más nadie. Es más, el Espíritu de Profecía dice que el Señor Jesucristo temió por su propia existencia en el huerto del Getsemaní. Ahora, en Getsemaní, el Señor Jesucristo agonizó mientras los discípulos dormían. La copa de la ira de su Padre temblaba en sus manos. Vamos a leer Mateo el capítulo 26 y voy a leer el versículo 39, luego el versículo 42, 43 y 44. Dice allí, y yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Versículo 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43, vino otra vez y los halló durmiendo a los discípulos, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y ahora por tercera vez Jesús eleva la misma oración. Se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. 3 veces Jesús, con agonía, le clamó al Padre que si era posible le quitara la copa de su mano, pero que se hiciera la voluntad del Padre, no la voluntad de Él. Hebreos el capítulo 5 y el versículo 7 y 8 nos describe un poco más vívidamente la agonía de Jesús en el huerto del Getsemaní. Vamos a leer Hebreos 5 y el versículo 7 y el versículo 8, a donde se describe su agonía en el Getsemaní. Dice allí, y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. El Padre lo oyó, el Padre lo escuchó, pero Jesús no sentía la presencia de su Padre. Fíjense qué fuertes las palabras que describen la agonía de Jesús, ofreciendo ruegos, súplicas, con gran clamor y lágrimas
al que le podía librar de la muerte. Mientras Jesús agonizaba, sudaba como gotas de sangre. Dice en Lucas 22 y el versículo 44, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. ¿Qué clase de agonía debía haber sufrido Jesús, que estaba sudando no agua, sino que estaba sudando gotas de sangre? Así de terrible fue su agonía. ¿Qué contenía la copa que Jesús le rogó a su Padre que le quitara si fuese su voluntad? Es la misma palabra que se usa en Apocalipsis 16, 19, a donde se describe la séptima plaga que tiene la ira de Dios en contra de los pecadores al final de la historia. La copa contiene la ira de Dios sin mezcla de misericordia. ¿Y quién le dio esa copa a Jesús? Noten lo que dice Juan 18 y el versículo 11 sobre quién le dio esa copa de su ira para que Jesús la bebiera. Ira contra el pecado que Jesús estaba cargando. Dice en Juan 18, 11, Jesús entonces dijo a Pedro: mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? El Padre le dio la copa. Y Jesús estuvo dispuesto de beber la copa de la ira del Padre contra los pecados que Jesús estaba cargando. El libro de Isaías nos describe vívidamente esta carga que cayó sobre Jesús. Dice allí en Isaías 53, 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó sobre de su camino, y ahora escuchen, mas Jehová cargó en él, el Padre cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. Esa fue la causa de la agonía de Jesús. Lo terrible que era cargar los pecados de todo el mundo. El pecado es un gran monstruo porque llevó al sufrimiento y a la muerte a nuestro querido Señor Jesús. La hermana White escribió en el libro Deseado de todas las gentes, página 637, en cuanto al sufrimiento de Jesús en el Getsemaní. Dice, con fieras tentaciones, Satanás torturaba el corazón de Jesús. El Salvador no podía ver a través de los portales de la tumba. La esperanza no le presentaba su salida del sepulcro como vencedor, ni le hablaba de la aceptación de su sacrificio por el Padre. Temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Piensa que el pecado separó al Padre del Hijo. Y Jesús pensaba que la carga que estaba llevando era tan grande que la separación entre él y su Padre iba a ser eterna, porque el pecado causa separación, según vimos en nuestro primer estudio. Así que dice, temía que el pecado fuese tan ofensivo para Dios que su separación resultase eterna. Sintió, ahora escuchen esto, sintió la angustia que el pecador sentirá cuando la misericordia no interceda más por la raza culpable. Jesús se sintió como los perdidos se van a sentir cuando se ha cerrado la puerta de la gracia y se den cuenta que están perdidos. Sigue diciendo, el sentido del pecado que atraía la ira del Padre sobre él como sustituto del hombre fue lo que hizo tan amarga la copa que bebía el Hijo de Dios y quebró su corazón. Tal vez algunos de ustedes han visto la película de Mel Gibson, La Pasión del Cristo. En esa película se enfocó mayormente en las heridas brutales que sufrió Jesús a manos de los soldados romanos. Pero el espíritu de profecía nos dice que no fueron
los latigazos que le dieron a Jesús y las bofetadas que le dieron, lo que causó la muerte de Cristo Jesús. La hermana White explicó que Jesús hubiera muerto en el huerto del Getsemaní sin que alguien le pusiese un dedo encima por la angustia que sentía por el pecado que estaba cargando. En un panfleto que se llama The Bible Training School, septiembre 1, 1915, la hermana White escribió: la naturaleza humana habría muerto allí mismo. Está hablando del Getsemaní, allí mismo, en ese momento, bajo el sentido horrífico del pecado, a no ser que un ángel del cielo lo hubiera fortalecido para sobrellevar la agonía. ¿Y qué diríamos de Jesús en la cruz? Durante todo su ministerio, Jesús tenía la seguridad de que su Padre estaba con él. En Juan 8:29, el Señor Jesucristo declaró: porque el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Durante su ministerio, Jesús dijo: el Padre siempre está conmigo. Pero cuando Jesús colgó en la cruz del Calvario, según Mateo 27 y el versículo 46, Jesús clamó a gran voz: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Elena White, en Mensajes Selectos, tomo 1, página 378, escribió las siguientes palabras: el peso de la culpabilidad de todo pecado cayó su peso sobre el alma divina del Redentor del mundo. Fíjense esto: el peso de la culpabilidad de todo pecado, todos los pecados que se han cometido, que se están cometiendo o que se van a cometer. Sigue la hermana White: los malos pensamientos, las malas palabras, los malos actos de todo hijo e hija de Adán demandaron una paga que recayó sobre Cristo, pues se había convertido en el sustituto del hombre. Aunque no era suya la culpa del pecado, su espíritu fue desgarrado y magullado por las transgresiones de los hombres. Y aquel que no conoció pecado llegó a ser pecado por nosotros, para que pudiésemos ser justicia de Dios en él. Isaías 53, 4 al 6 describe vívidamente lo que Jesús hizo en nuestro lugar. Dice allí en el versículo 4: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios. Fíjense nuevamente, el Padre es el que está colocando en la mano de Jesús la copa de su ira. Así que dice: ciertamente llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Qué fue entonces lo que causó la agonía de Jesús? La respuesta es el pecado, el tuyo, el mío, el de todos los seres humanos. El Getsemaní y la cruz revelan que el pecado es un monstruo terrible. Causó los sufrimientos y la muerte de Jesús. Al contemplar a Jesús, llegaremos a odiar el pecado por lo que el pecado le hizo a él, y amaremos al Señor Jesús porque estuvo dispuesto de sufrir todo eso para salvarnos de nuestros pecados. No es cuando contemplamos la ley escrita en tablas de piedra que comprendemos cuán horrendo es el pecado y cuál es el remedio por el pecado. Es contemplando a Jesús en el Getsemaní, en la cruz, que comprendemos la seriedad del pecado y llegamos a odiarlo y amar intensamente a Jesús
por haber estado dispuesto de llevarlo sobre él. Cuando el profeta Isaías captó un vistazo de la santidad de Dios sentado en su trono, nos dice la Biblia que se sintió como nada. En realidad, en el libro de Isaías hay una expresión que aparece más de 30 veces y es el Santo de Israel. Cuando Isaías contempló la santidad de Dios, noten la reacción. Isaías 6 y el versículo 5. Entonces dije, ay de mí, que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Cuando nosotros contemplamos a Jesús, hermanos y hermanas, y cómo sufrió en el Getsemaní y en la cruz, y veamos que Él es absolutamente santo durante su sufrimiento, fue santo y sigue siendo santo, sentimos nuestra insuficiencia, decimos, miserable hombre de mí que soy pecador, ¿quién me va a librar? Y entonces miramos a Jesús y vemos que Él cargó nuestros pecados sobre Él. Cuando Pedro se encontró con Jesús en la playa del mar de Galilea, Pedro también reaccionó de una forma similar. Dice en Lucas 5:8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. ¿Saben por qué acariciamos tanto el pecado y amamos tanto el pecado? Porque no estamos mirando a Jesús. Cuando miramos a Jesús, vemos que es un ser absolutamente santo y perfecto. Y sin embargo, cargó nuestros pecados a la cruz y demostró su gran amor para con nosotros y su odio para con el pecado. Lo mismo Moisés, cuando se encontró con Dios en la zarza ardiente, nos dice el registro en Éxodo 3:6, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Dios le está hablando a Moisés. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. El apóstol Pablo también exclamó en Romanos 7 y el versículo 24, el apóstol Pablo escribió, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no hacerlo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pablo también sintió su insuficiencia. Isaías, Pedro, Moisés, el apóstol Pablo y también Daniel, de cuya persona no se menciona ni un solo defecto en el libro de Daniel. Nos dice, en cuanto a Daniel, aquí es su oración intercesora en el capítulo 9, oh Señor, conforme a todos tus actos de justicia, apártese ahora tu ira y tu furor de sobre tu ciudad Jerusalén, tu santo monte, porque a causa de nuestros pecados y por la maldad de nuestros padres, Jerusalén y tu pueblo son el oprobio de todos en derredor nuestro. En el Conflicto de los Siglos, página 604, se encuentran las siguientes palabras. Mientras Satanás acusa al pueblo de Dios, haciendo hincapié en sus pecados, el Señor le permite probarlos hasta el extremo. La confianza de ellos en Dios, su fe y su firmeza serán rigurosamente probadas. El recuerdo de su pasado hará decaer sus esperanzas, pues es poco bien el que pueden ver en toda su vida. Reconocen plenamente su debilidad e indignidad. Esta cita describe a los fieles que pasarán por el tiempo de angustia después del cierre de la puerta de la gracia. Aún en ese tiempo, y especialmente en ese tiempo, los fieles de Dios sentirán su insuficiencia. Satanás los tentará de que su caso es desesperado, que sus pecados no han sido perdonados. Por eso, hermanos y hermanas, tenemos que tener la certeza del perdón. Tenemos con sinceridad, tenemos que con arrepentimiento genuino
venir a Jesús, confesar nuestros pecados y confiar en Jesús como nuestro sustituto. Porque si en ese tiempo no tenemos la certeza del perdón, Satanás logrará desanimarnos. Así que el pueblo de Dios durante ese tiempo sentirá más o menos como se sintió Jesús, solo que los fieles han pecado, mientras que Jesús cargó los pecados. Después de pecar, Adán y Eva no sentían dolor por el pecado. En realidad se sintieron tristes no por el pecado, sino que se sintieron tristes por las consecuencias que le iba a aportar el pecado que habían cometido. No estaban arrepentidos, recién comieron del fruto. Y ustedes dicen, ¿cómo sabemos que no estaban bien, en realidad arrepentidos? Muy sencillo, hermanos y hermanas. La mayor evidencia de que una persona no está verdaderamente arrepentida es cuando le echa la culpa a los demás por lo que ocurrió. La famosa palabrita pero. Sí, yo hice eso, pero. Cuando decimos pero, estamos ofreciendo una excusa por lo que hicimos mal. Ahora, cuando Adán y Eva pecaron, se culparon uno al otro y culparon también a Dios. Porque cuando Dios vino a la mujer, le dijo, ¿qué es lo que has hecho? La mujer dice, pues la serpiente que tú hiciste me tentó y yo comí. La culpa la tiene la serpiente y tú por haber creado la serpiente. Y cuando viene Adán y le dice, ¿qué has hecho? Adán dice, pues esta mujer que tú me diste fue la que me llevó a pecar. Están justificando su pecado. ¿Cuándo es que Adán y Eva sintieron dolor genuino por su pecado? Quiero leer de Patriarcas y Profetas, página 48, las siguientes palabras. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido el hombre ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Esta escena le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión. Fíjese, el sacrificio de la víctima le dio dos pensamientos a Adán. En primer lugar dice, esta escena de sacrificar al animal le dio un sentido más profundo y más claro de la enormidad de su transgresión, que nada sino la muerte del querido Hijo de Dios podía expiar. Pero ahora viene la segunda cosa que sintió Adán. Y se admiró de la infinita bondad que daba semejante rescate para salvar a los culpables. Una estrella de esperanza iluminaba el tenebroso y horrible futuro y lo libraba de una completa desesperación. Cuando Adán vio a la víctima, sacrificó a la víctima y entendió que representaba a Jesús, el Cordero de Dios, que iba a llevar su pecado y el de todos sus descendientes, en ese momento Adán entendió dos cosas. Uno, entendió la enormidad del pecado que iba a llevar a la muerte de Jesús. Y en segundo lugar, entendió el inmenso amor de Jesús, quien iba a estar dispuesto de llevar ese pecado. Es decir, al contemplar la cruz, Adán aprendió dos cosas: la profundidad y la grandeza de su transgresión, y segundo, la bondad infinita de Dios al proveer un camino de escape. No cabe duda que el perdón de Dios lo llevó a odiar el pecado y a amar al Salvador. Déjenme darles una ilustración práctica de esto. Yo crecí en la ciudad de Caracas, Venezuela. Terminé allí mi educación primaria en el colegio Ricardo Greenwich.
La escuela estaba en una quinta que tenía 2 pisos. En el primer piso funcionaba la escuela y en el segundo piso estaba la oficina de mi padre, quien era presidente de la misión venezolana oriental en ese tiempo. Ahora, durante el tiempo del recreo, a veces yo subía al segundo piso, me sentaba en el asiento de mi papá, detrás del escritorio, allí fingiendo de que yo era el presidente de la misión. Un día, como solía hacer, encontré en el cesto de la basura un sobre, y el sobre tenía 20 bolívares. Hoy en día, los que son venezolanos dicen 20 bolívares, eso no era nada. Pero en ese tiempo, que en los años 60, 20 bolívares era dinero. Encontré 20 bolívares. Ahora, yo sabía que ese sobre se había botado allí equivocadamente. Pero yo pensé, bueno, alguien lo botó, así que lo voy a tomar para mí. Así que tomé el sobre, los 20 bolívares, cambié los bolívares en 2 billetes de 10 y le di 10 a un compañero de clase y me quedé con 10 para mí. Ahora, en el recreo, en ese tiempo, iban vendedores que se paraban fuera de la cerca del frente del colegio, tenían dulces, tenían papitas, tenían refrescos, vendían toda clase de chucherías. Y nosotros, con 10 bolívares cada uno, en el recreo salimos y compramos, pero de todo eso que se conseguía allí. Bueno, resulta que los profesores, claro, velando por los alumnos, se dieron cuenta que nosotros estábamos gastando toda esa plata y por lo tanto nos llevaron a la dirección del colegio, al profesor Clímaco Girón, quien era el director del colegio, y nos empezó a interrogar y finalmente tuvimos que admitir que había conseguido el dinero en el sobre y que estábamos gastando el dinero que no nos pertenecía a nosotros. Yo había quebrantado 2 mandamientos. El mandamiento no hurtarás y el mandamiento no codiciarás, posiblemente otros mandamientos también. Y yo les digo que yo estaba triste de haber quebrantado esos mandamientos escritos en tablas de piedra. Pero estaba triste no porque había hecho mal. Estaba triste por el castigo que sabía que me esperaba cuando llegara a la casa. No estaba triste por el pecado, estaba triste por las consecuencias que el pecado podía aportar. Para mí, en este momento, la ley era una ley escrita en tablas de piedra con un castigo rudo para el que los transgrediera. Pero cuando llegué a la casa aprendí una gran lección. Yo traté de entrar silenciosamente a la casa, pero mi mamá estaba allí en la puerta esperándome. Y yo pensé, bueno, cuando yo llegue a la casa y mi mamá se encuentre conmigo, me va a dar una pela. Es decir, me va a usar la correa para castigarme. Pero ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando entré por la puerta, mi mamá estaba esperando y le chorreaban las lágrimas de los ojos. Y me dijo con tristeza, me dijo, hijo, nosotros no te enseñamos así. ¿No te enseñamos acaso que fueras honesto en todo lo que haces? Hermanos y hermanas, cuando yo vi lo que mi pecado había hecho con mi madre, que había decepcionado a mi madre, yo hubiera preferido muchos latigazos más bien que eso, porque me di cuenta que el pecado es personal. Ahora, mis hermanos y hermanas, entonces, nosotros debemos odiar el pecado y debemos amar al Salvador. Debemos odiar el pecado y debemos amar a nuestros semejantes. No vencemos el pecado mirando a la ley en tablas de piedra, sino contemplando lo que el pecado le hizo a Jesús. El pecado no es meramente quebrantar una ley escrita, sino es quebrantar un corazón. La hermana White escribió, ningún hombre por sí mismo puede comprender sus errores.
Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Porque nosotros nos miramos a nosotros mismos, hermanos y hermanas, y no nos vemos tan mal. Porque el corazón del hombre es engañoso por encima de todas las cosas, según escribió el profeta Jeremías. Entonces, ¿quién me va a revelar quién soy yo? Ahí mismo el Jeremías dice que Dios puede mostrarnos la realidad de quién somos, el egoísmo que nosotros tenemos. Sigue la cita. Hay una sola forma en que podemos obtener un verdadero conocimiento del yo. Debemos contemplar a Cristo. Cuando contemplemos su pureza y excelencia, veremos nuestra propia debilidad, nuestra pobreza y nuestros defectos tales cuales son. Nos veremos perdidos y sin esperanza, vestidos con la ropa de la justicia propia, como cualquier otro pecador. Veremos que, si alguna vez nos salvamos, no será por nuestra propia bondad, sino por la gracia infinita de Dios. Esa cita es espectacular, es de palabras de vida del gran maestro. Y es una tremenda cita porque nos dice que cuando contemplamos a Jesús, vemos lo terrible que es el pecado, nuestra propia insuficiencia, que somos malos, que no merecemos la salvación. Pero luego vemos a Jesús y decimos, pero Señor Jesús, ¿por qué tú cargaste todos esos pecados que me demuestran que yo no merezco la salvación? Lo hiciste para que yo me pudiera salvar. Así que al contemplar a Jesús, odiamos el pecado y amamos al Salvador que estuvo dispuesto de cargar el pecado para salvarnos. Pablo nos proporcionó el secreto de la victoria. Noten lo que dice Hebreos 12 y el versículo 1 al 3. El secreto está en contemplar a Jesús, hermanos y hermanas. Escribió el apóstol Pablo: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, porque acaba de describir en Hebreos 11 a todos los héroes y las heroínas de la fe, cómo ellos vencieron. Dice, teniendo nosotros también en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Ahora, ¿cómo nos despojamos del peso y del pecado? Ahora viene el secreto. Dice allí, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Considerad, que significa meditad, sobre aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Cómo es que nos despojamos de todo peso y de todo pecado? Puestos los ojos en Jesús, quien por el gozo que estuvo delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio con que lo trataron. Y luego dice que él lo hizo por nosotros, cargando nuestros pecados. Ahora, ¿qué es el gozo que fue puesto delante de Jesús? La hermana White en la matutina Hijos de Dios, página 66, escribió: ese gozo consistía en ver almas salvadas por su humillación, su agonía y el derramamiento de su sangre. Es decir, en la cruz Jesús estaba pensando no en el dolor que sufría, no en la agonía que sufría. El gozo que le fue puesto por delante era que por su sacrificio se iba a salvar un gran grupo de redimidos al fin.
Hermanos y hermanas, muchas veces nos olvidamos de la importancia de contemplar a Jesús. La hermana White dice, por lo menos 1 hora al día debemos contemplar a Jesús durante esa hora, especialmente las escenas finales. Y dice que cuando hagamos eso, nuestro día será un día de victoria sobre el pecado. Elena White escribió lo siguiente: al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al contemplar la belleza de su carácter, somos cambiados de gloria en gloria. Es decir, no sucede de la noche a la mañana, es un proceso de entregarle nuestra voluntad al Señor, pero debemos seguir mirando, y mientras seguimos contemplando, seguimos venciendo, vamos de victoria en victoria. Así que dice aquí, al contemplar a Jesús, al hablar de Él, al contemplar la belleza de su carácter, somos cambiados de gloria en gloria. Y luego ella pregunta, ¿y qué es la gloria? El carácter. Somos cambiados de carácter en carácter. Así vemos que se realiza una obra de purificación mientras contemplamos a Jesús. Una obra de purificación, hermanos y hermanas, mientras contemplamos al Señor Jesucristo. Hay poder en la contemplación. El problema es que estamos contemplando la televisión, contemplando nuestro celular, estamos contemplando la música del mundo, estamos contemplando el entretenimiento del mundo. La mayor parte de nuestro tiempo se dedica a eso y por lo tanto reflejamos en nuestra vida el mundo. Pero debemos enfocarnos en Cristo Jesús. Dicho sea de paso, esta cita de la hermana White, ella está haciendo referencia a las palabras del apóstol Pablo en 2 Corintios, el capítulo 3, donde dice, nosotros mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria a su misma semejanza como por el Espíritu del Señor. La palabra transformados que usa Pablo es la palabra metamorfoo. Es decir, cuando contemplamos a Jesús, se realiza una metamorfosis en nuestra vida. ¿Qué es una metamorfosis? Una metamorfosis es cuando un gusano se convierte en mariposa. Es un cambio radical. Por eso el apóstol Pablo dijo en 2 Corintios, el capítulo 5 y el versículo 17, que los que están en Cristo, nueva criatura son. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Cuando se cierre la puerta de la gracia, hermanos y hermanas, habrá solo 2 grupos que reflejan perfectamente la imagen de su caudillo. Un grupo reflejará perfectamente la imagen de Jesús y el otro grupo reflejará perfectamente la imagen de Satanás. Hace unos años conseguí esta cita, que no la he conseguido en ninguna fuente en español. Yo la traduje, se encuentra en la Review and Herald, la revista adventista de la época de la hermana White, abril 14, 1896, donde ella escribió lo siguiente: las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos. ¿Quiénes son las fuerzas de las tinieblas? Satanás y sus ángeles. Las fuerzas de las tinieblas se unirán con agentes humanos, es decir, con seres humanos, que se han entregado al control de Satanás. Ahora escuchen esto. Nosotros vamos a pasar por nuestro Getsemaní, vamos a pasar por nuestro Calvario. Piensa lo que dice la sierva del Señor. Se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Ese es un solemne pensamiento, hermanos y hermanas. Nuevamente dice, se revivirán con los fieles al final de la historia, después del cierre de la gracia, se revivirán las mismas escenas que ocurrieron cuando Jesús fue juzgado, rechazado y crucificado. Al entregarse a las influencias satánicas, los hombres se transformarán en demonios, y aquellos que fueron creados a imagen de Dios
Los que fueron formados para honrar y glorificar a su Creador se convertirán en habitación de dragones. Y Satanás verá en una raza apóstata su obra maestra de maldad. Seres humanos que reflejan su propia imagen. Hermanos y hermanas, ¿podemos concebir de lo que significa vivir en el mundo donde Satanás tiene total control sobre los impenitentes? El mundo va a ser una selva. Si no tuviéramos la protección de Dios, todos los fieles perecerían. Sencillamente la gente se identifica con el pecado y llegan a ser esclavos de Satanás. Reflejan perfectamente la imagen de Satanás. Pero hay otro grupo, y este otro grupo también refleja una imagen perfectamente. Quiero leerles del Conflicto de los Siglos, página 605, hablando de los que pasan por el tiempo de angustia final, pasando por su Getsemaní y, por así decirlo, por su calvario, por la agonía de tener la certeza de que sus pecados han sido perdonados. Sienten su insuficiencia, pero al mismo tiempo claman: por favor, Señor, acuérdate de mí. No sentirán la presencia de Dios, pero por fe confiarán que Dios está allí y confiarán en la misericordia de Dios para librarlos de sus enemigos. Dice aquí en el Conflicto de los Siglos, página 605, de este grupo: su aflicción es grande. Las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. Sí, el pueblo de Dios pasará por su horno, como los 3 jóvenes en el valle de Dura. Ellos indudablemente podían ver el horno, podían sentir el calor que salía del horno, y sin embargo estuvieron dispuestos de permanecer fieles a Dios, costara lo que costara. Así será el grupo que pasará por el tiempo de angustia. Confiarán que en el horno de fuego de sufrimiento, el horno por el cual están pasando, aunque es terrible, estarán seguros de que Dios está presente allí con ellos. Miguel está presente con ellos, porque Daniel 12:1 dice: se levantará Miguel, aquel príncipe que esté por o en favor de los hijos de tu pueblo. La única forma de nosotros vencer es confiar en nuestro Salvador durante ese tiempo. Sigue la cita: su aflicción es grande, las llamas del horno parecen estar a punto de consumirlos, pero el refinador los sacará como oro purificado por el fuego. Escuchen esto: el amor de Dios para con sus hijos durante el periodo de su prueba más dura es tan grande y tan tierno como en los días de su mayor prosperidad. Es decir, a pesar de que están pasando angustia, en realidad el amor de Dios es el mismo amor que siempre ha tenido por ellos. ¿Por qué deben pasar por esta experiencia, por este horno? Pero necesitan pasar por el horno de fuego. Debe consumirse su mundanalidad. Ahora debo corregir un poco la traducción. En realidad, en inglés es una palabra que es difícil traducir al español. En inglés hay una palabra para mundanalidad, que es la palabra worldliness. Esa no es la palabra que se usa aquí. Aquí se usa la palabra earthliness. ¿Qué significa earthliness? Yo voy a inventar una palabra en español. Es decir, la hermana White dice: debe consumirse su terrenalidad. Todo lo que los ata a esta tierra, todo lo que los vincula a esta tierra. Porque en ese tiempo ya no hay mundanalidad. En ese tiempo ya el pueblo de Dios habrá vencido completamente el mundo, el diablo y la carne. Habrán sido victoriosos sobre el mal. Así que debe consumirse su terrenalidad, es decir, lo que los ata a este mundo. Ahora escuchen:
para que la imagen de Cristo se refleje perfectamente. ¿Cómo se va a reflejar la imagen de Cristo en su pueblo? Perfectamente. Entonces va a haber dos grupos con una imagen que se refleja perfectamente. En la primera cita vimos seres humanos que reflejan la imagen de Satanás. Y Dios tendrá un remanente fiel que pasa por el tiempo de angustia que refleja perfectamente la imagen de Cristo Jesús, habiendo contemplado a Jesús, habiendo ganado la victoria sobre el pecado en sus vidas. Quiero concluir leyendo una cita de la hermana White. No la he encontrado en español, tampoco la traduje, de Review and Herald, la revista adventista, abril 29, 1884. Mucha gente critica a la hermana White. Critican cosas que ella escribió. Dice, esa señora no sabía lo que estaba hablando. Pero les puedo asegurar una cosa, y es que la hermana Elena G. White amaba a Jesús. Jesús era el centro de su vida. Y esta cita lo refleja. Dice así, la hermana White está expresando sus sentimientos. Hay veces que al contemplar las cosas celestiales, mi corazón se ha llenado con un gozo arrobador y un amor que es muy precioso y que las palabras no pueden describir. La hermana White a veces era transportada al cielo en visión y le decía a su ángel, deja que me quede aquí. Que el mundo es oscuro, lleno de pecado. Me gusta acá, un ambiente tranquilo, un ambiente sin pecado. Déjame quedarme. Y el ángel le decía, tienes que regresar y cumplir una misión. Si eres fiel, podrás venir acá por la eternidad con